precisamente para ridiculizar la fe, hoy en día ha venido a ser una herramienta extraordinaria para validar la experiencia de la fe. Porque a través del método histórico crítico se ha podido comprobar que los planteamientos bíblicos están dentro de un marco, número uno, histórico, y dentro de un marco poblacional, y dentro de unos marcos generacionales, y se dio bajo unas circunstancias reales, donde había una sociología, donde había una política, donde había una economía. Y desde luego todas esas cosas interactuaban dentro del proceso cultural y dentro del proceso social y religioso de esa comunidad. Así que el método histórico crítico ha venido a convertirse en una herramienta para los estudiosos de la Biblia, donde dicen, no, espérate un momentito, si una vez te sirvieron a ti para ridiculizar la fe, ahora nosotros la usamos para afirmar la fe. Porque una cosa es, por ejemplo, en Puerto Rico mismo, que tenemos la entrada de Cristóbal Colón por 3 lugares, ¿verdad? Y todavía los historiadores no se han puesto de acuerdo, pero lo que es interesante es que ninguno de ellos niega que Cristóbal Colón vino. ¿Y por qué lo hacen? Pues el método histórico crítico. Bueno, pues vino porque aquí está la evidencia y hay unos documentos, y uno va a los documentos del archivo histórico en San Juan, o va a los documentos del archivo de las Indias allá en Sevilla, y va a Santo Domingo, y allí están los datos, allí está el documento que prueba que sí, en efecto, que no sabemos por dónde entró, porque algunos historiadores lo ubican por un lado y otros, eso no es relevante al tema. Lo importante es que entró, y aquí está la evidencia. Pues ese método histórico crítico pues ayuda precisamente hoy a los estudiosos de la Escritura para decir, ¿cuál es tu problema? No, es que yo no puedo entender que ustedes digan que hubo un Isaías en el siglo VIII. Bueno, vamos a ver cuáles eran las circunstancias del siglo VIII. Vamos entonces a trabajar con la historia del siglo VIII, precisamente en la región de Israel. Pues la historia del siglo VIII dice que había tal y tales problemas. Pues mira, estos son precisamente los argumentos que utiliza el profeta dentro de sus escritos para describir los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos que había en Israel en esa época. Oye, chicos, si los está diciendo que existían, no hay duda entonces que el profeta existió. Entonces, esos argumentos hoy en día son herramientas poderosísimas para el estudioso en el campo teológico, a fin de afirmar lo que dice el doctor Keller en su libro, y la Biblia tenía razón. O sea, la Sagrada Escritura prueba a la saciedad de que hay grandes verdades en la experiencia de la fe a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Así es que tal vez algunas personas se asombran de la complicación. Digan, entonces para estudiar la Biblia hay que estudiar tanto. Qué bueno que hay que estudiar mucho. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que si tomáramos las Sagradas Escrituras de manera liviana, sería menos respetada la palabra del Señor. Qué bueno que hay muchos teólogos y hay muchas opiniones. Qué bueno que hay mucha gente que se dedica en alma, corazón y vida, toda su vida, a estudiar las Sagradas Escrituras. Yo personalmente tuve un profesor, obviamente desde el punto de vista de la fe, no era santo de mi devoción, pero yo le tenía mucha admiración y mucho respeto en su capacidad como teólogo. Tal vez no podíamos compaginar en la experiencia, pero yo lo admiraba en la enseñanza. Era el doctor Wayne Eaton, y toda su vida, a pesar de que tenía licencia de conducir, toda su vida nunca tuvo un carro. Y un día yo le dije, oye chico, pero ¿por qué tú no tienes un carro? Y siempre tienes que andar en la guagua del ama. Me decía, es que yo estoy ahorrando, Moisés, para la publicación de mi libro. Y
de hecho vamos a utilizar algunos comentarios de su libro, Historia del Antiguo Testamento, que fue su libro. Pues ese libro le costó a ese hombre toda una vida. Cuando yo hablé con él, me dice: yo estoy produciendo este libro hace más de 25 años, estudiando texto por texto. O sea, no es cuestión de leer el texto y decir, esto es lo que yo opino. No. Es estudiando texto por texto el Antiguo Testamento, comparando cada planteamiento, cada argumento teológico, para él poder llegar a sus propias conclusiones y presentar su libro. Así que el uso de estos métodos son necesarios, porque aun cuando la Biblia es la palabra de Dios, no podemos perder de vista que fue proclamada en expresiones humanas propias de tiempos remotos, y desde luego para poder entender a esos hombres a los que se les reveló la Escritura, es necesario entonces conocer el trasfondo histórico y el contexto social y cultural para poder saber qué era lo que nos querían comunicar. Esto no nos priva a nosotros de ver la palabra del Señor como palabra de Dios. A veces, aquí hace algunos domingos atrás tuvimos un predicador y algunas personas se incomodaron un poco porque él leyó unos pasajes del Antiguo Testamento y dejó a la gente sentada. Pero cuando fue a leer unos pasajes del Nuevo Testamento, digo, por favor, pónganse en pie para honrar la Escritura. Y alguna gente de la que estaba detrás de mí decía: Dios, pero ¿y qué es eso? Para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es lo mismo. Bueno, hay algunos teólogos, obviamente, que restan importancia al Antiguo Testamento y ven el Antiguo Testamento como un documento que fue escrito para el pueblo de Israel y que no guarda ninguna relación para los cristianos de hoy. Yo personalmente no creo así. Yo creo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen que estar juntos. De hecho, si yo les enseño a ustedes un libro que dice Nuevo Testamento, todos probablemente, yo les pregunto ¿qué es esto? Van a decir, ese es el Nuevo Testamento, pero ninguno va a decir es la Biblia. Y si les enseño separado el Antiguo Testamento y les pregunto ¿qué es esto?, probablemente todos digan ese es el Antiguo Testamento, pero nadie va a decir es la Biblia. Ahora, si presento un libro que tenga el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y pregunto ¿qué es esto?, la Biblia, entonces todo el mundo va a decir la Biblia. Y eso no es una casualidad. A lo mejor nunca nos habíamos percatado, nunca nos habíamos dado cuenta, pero la razón por la que le llamamos la Biblia al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento es porque hay una intertextualidad en uno y en el otro. Hay una complementación en el uno y en el otro. Y desde luego, quien está en el centro, vamos a ver cuán buenos estudiantes son ustedes, quien está en el centro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿quién es? ¿Ah? Jesucristo. Quien está en el centro, es una pregunta capciosa, ¿no? Quien está en el centro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son los salmos, es Jesucristo. Es Jesucristo. Él es el que está en el centro. ¿Por qué razón? Porque los escritores del Nuevo Testamento vieron en el Antiguo Testamento más de 360 profecías que hablaban de Cristo. Es decir, si lo traducimos en el lenguaje fotográfico,